¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este programa La Sabiduría Edificó su Casa. Tenemos una oportunidad inigualable de poder encontrarnos con la palabra de Dios y todo lo que la palabra hace en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia y también a lo largo, alrededor del mundo. Y hablábamos el programa anterior acerca de esta palabra que es muy importante y que da pues uno de los principios aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y en el versículo 1, donde dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. En base a este versículo hablábamos acerca de la palabra edificar y todo lo que significa en la Biblia, pues tiene un significado muy rico y muy amplio esta palabra. Y hablamos de todo lo que edificamos en la vida, prácticamente desde que pues tenemos uso de razón hasta que partimos de esta tierra. Todos nosotros estamos edificando algo, nuestra propia persona, nuestro cuerpo, nuestro carácter. Estamos edificando también una familia, un matrimonio, un hogar con hijos, etc. Somos parte de una congregación, somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y por supuesto estamos edificando la casa de Dios en torno a la tierra. Establecemos un lugar donde Dios se mueve, donde Dios es el Rey. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios edifica, porque el hombre edifica de acuerdo a sus planteamientos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su juicio de cómo tienen que ser las cosas, pero cuando nosotros vamos a la palabra, y ese es un poco el sentido de nuestra vida, que en el momento en el que nosotros concebimos la idea de que Dios es el que edifica la casa, inmediatamente nosotros tenemos que plantearnos cómo lo hace Dios. Y necesitamos entrar en la forma en la que Dios quiere hacer las cosas, en las que Dios quiere moverse. Por eso en este programa quiero darte algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a ver cómo edifica Dios. Y el primero lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Y dice la Biblia que también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este es un tema muy interesante y también que ha dado lugar a mucha discusión teológica, doctrinal, acerca de la predestinación. Bueno, ¿estamos predestinados o no estamos predestinados? Yo no quiero meterme en esa situación, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es diferente al plan que nosotros tenemos o al planteamiento de vida que nosotros tenemos, y cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios y conectamos con el Espíritu Santo, Dios comienza a revelarnos por su Espíritu cuál es su plan. Y su plan es un plan que Él ha determinado. Y fíjate que Él nos ha creado a nosotros y nos ha dado una serie de capacidades, una serie de dones. No es casualidad que a ti te gusten cierto tipo de cosas, que tú seas bueno en cierto tipo de tareas, que se manifiesten en ti una serie de capacidades, de dones, de habilidades, de talentos. Todo eso lo ha puesto Dios porque Él quiere cumplir un propósito, dijéramos un propósito a nivel mundial, pero que en el lugar donde te ha puesto a ti y me ha puesto a mí, y de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado, quiere desarrollar un propósito en esa localidad, en ese lugar, en esa familia, etc. Y así lo ha hecho con cada uno de los que habitamos aquí en la tierra. Lamentablemente, la mayoría no han descubierto el propósito que Dios tiene con ellos, pero los que lo hemos descubierto, pues hemos entendido que tenemos que estar sometidos a ese plan para que las cosas funcionen como Dios quiere. Hay muchos detalles acerca de la predestinación que evidentemente podríamos discutir y podríamos hablar, pero esto es sencillo. Dios edifica de acuerdo al designio de su voluntad. Ese sería el primer principio que quiero compartir acerca de cómo Dios edifica. Todo lo que Dios hace, lo hace porque
está predeterminado de antemano. Nosotros no ayudamos a Dios, sino que nosotros de alguna manera colaboramos con Dios cuando entendemos su propósito, cuando entendemos su proyecto, y entonces le oímos y le obedecemos. Él no necesita nuestra opinión. Dice también en Isaías, en el capítulo 40, en los versículos 12 y 15, ahí puedes ir y va a hacer referencia precisamente a esto que te estoy hablando. Si vamos al libro de Job, es un libro muy interesante porque encontramos preciosas lecciones para nuestra vida, y una de las lecciones que tenemos ahí es que Job intentó aconsejar a Dios, o por lo menos decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que actuar, y en un momento determinado el Señor pues le da un amplio, de alguna manera, un amplio esquema de cómo Él hizo las cosas en la creación, y le da pues varios capítulos hablando acerca de muchas revelaciones acerca de la creación, del número de estrellas, le habla acerca de los mares, de los monstruos marinos, etcétera, etcétera. Ahí está en el capítulo 38, 39, 40 y 41 del libro de Job. Y en estos 4 capítulos hay todo un despliegue de majestad de Dios que hace enmudecer al pobre de Job, de tal manera que ya al final del capítulo 42 reconoce que hablaba lo que no entendía. Entonces dice: te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La voluntad de Dios es todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo que está en su plan, ejerciendo entonces las acciones necesarias para llevar a cabo ese plan. Te lo repito, dice: la voluntad de Dios es todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo que está en su plan, ejerciendo entonces las acciones necesarias para llevar a cabo ese plan. Entonces Dios da el diseño y espera que se haga todo de acuerdo a ese diseño. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento ampliamente, y también en el Nuevo Testamento, como los apóstoles y los hombres de Dios, los discípulos que vemos en el Nuevo Testamento, cómo iban dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo es el protagonista del Nuevo Testamento, y todavía lo sigue siendo ahora en esta etapa en la que la iglesia estamos. Necesitamos oír al Espíritu Santo para que Él nos revele las cosas que van a suceder y cómo nosotros tenemos que actuar. Otro principio: cómo edifica Dios. Edifica de acuerdo a Él. Es decir, todo lo que el Señor hace es como Él. Todo lo que el Señor hace le pone su imagen, su nombre, su gloria, su fragancia, lleva su sello porque le representa a Él. Un arquitecto hace un diseño de un edificio o de una casa, y en ese diseño está el sello distintivo de ese arquitecto. Conocemos arquitectos muy conocidos, muy famosos, que han hecho obras magníficas aquí en la tierra, y que las personas que entienden de arquitectura, cuando ven una obra, pues dicen: este es del arquitecto fulano de tal. Esta obra tiene un sello distintivo porque le gusta usar este tipo de formas, le gusta usar este tipo de materiales. Entonces la obra de un arquitecto habla acerca de los gustos, de las preferencias que ese arquitecto tiene. Y lo mismo pasa con Dios. Todo lo que es de Dios lleva un sello distintivo. Podríamos decir que todo lo que hace Dios lo hace con gloria, lo hace con hermosura. Todo lo que hace Dios lo hace con paz. Dios edifica con paz. Dios edifica de acuerdo a su palabra. O sea, no hay nada que en la forma de edificar que tiene Dios que esté fuera de su palabra. Todo lo que hace Dios tiene ese sello distintivo. Por eso, pues muchas veces tenemos discernimiento acerca de lo que no es de Dios. Hay quizá obras, hay proyectos, hay personas que hablan de Dios y que quizá doctrinalmente están correctos, tienen una teología pulcra. Sin embargo, hay algo que no cuadra en esa obra. Hay algo como que
te llama la atención, algo que te inquieta, y es porque quizá no está Dios presente, no está el Espíritu de Dios dándole esa excelencia, esa santidad, ese rezumar a Cristo. Cuando hay algo que procede de Dios, uno lo percibe, uno lo nota, porque no solamente Dios te habla a través de su palabra, a través de su logos, sino también emana un espíritu de la persona o de la iglesia o de ese proyecto o de cualquier iniciativa que puedan tener los hombres. Así que siempre que tú vayas a edificar, pues ponte de acuerdo con el Espíritu Santo y déjate guiar por Él, y entonces Él te va a guiar con paz. Todo lo que es de Dios tiene esa connotación de paz, de gozo. Hay una confirmación interior dentro de uno, hay una seguridad de que lo que estamos haciendo viene de parte del Señor. Y también esto lo puedes ver en otras cosas que tú veas a tu alrededor, porque Dios nos llama, el Nuevo Testamento nos llama mucho a saber diferenciar, a saber distinguir lo verdadero de lo falso. Y una de las formas en las que tú puedes distinguir lo verdadero de lo falso es conociendo lo verdadero, conociendo al Espíritu Santo. Así que todo lo que el Señor hace es como Él. Si te encuentras algo que no está en consonancia con el Espíritu Santo, algo que no rezuma humildad, algo en lo que no se ve la bondad de Dios detrás, ese sello inigualable, incomparable, que viene de Dios y de todo lo que es de Dios, entonces hay que tener cuidado, porque posiblemente estemos delante de algo que, pues que a la postre nos va a confundir o nos va a traer problemas. Entonces el Señor creó al hombre y le puso su imagen. La imagen de Dios en el hombre no es física, como sabemos, sino es espiritual. Así que cuando el Espíritu está reinando en nuestra vida, lo que sale de nosotros es lo que es como Él. Él se revela, se manifiesta a través de nosotros, de nuestra persona, de nuestras palabras, pero también a través de nuestras obras, de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Así que todo lo que es como Él le agrada a Él. Dios nos pide a nosotros que seamos santos porque Él es santo. Dios nos pide a nosotros que seamos, por ejemplo, generosos, porque Él es un Dios ampliamente generoso. Y la obra de Dios, lo que Dios edifica, lo hace también con ese sello. Todo lo que es como Él, agrada a Él. Y repito, cuando tú veas en una persona la imagen de Cristo, cuando tú veas en una persona la humildad, el que no depende de sí mismo, no confía en sí mismo, sino que pone toda su confianza en Dios y en todo lo que Dios puede hacer y desarrollar, entonces podemos darnos cuenta y decir, wow, esa persona es una enviada de Dios, este mensaje es un mensaje de Dios, esta obra es una obra de Dios, porque lleva su distintivo y por lo tanto a Dios le agrada todo lo que es como Él. ¿Cómo edifica Dios? Edifica también proveyendo todo lo que se necesita para llevar a cabo su obra. Dios provee la palabra, Dios provee la revelación, la sabiduría, el poder, las personas, los recursos materiales y todo lo que se necesita. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces nosotros nos metemos en problemas de hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y por lo tanto entramos en una especie de esfuerzo humano y de activar una serie de recursos humanos para poder sostener aquello que nosotros hacemos. Yo creo que todo lo que es de Dios es sostenido por Dios. Y un ejemplo lo tenemos aquí en Radio y Televisión Vida, una emisora cristiana que no funciona a través de publicidad, que no funciona a través de recursos humanos en cuanto a que tenemos patrocinadores o tenemos algún tipo de ayuda estatal, sino que por muchos años hemos sido sostenidos por la ofrenda y por la generosidad de personas
como tú y como yo, que estamos sosteniendo mes a mes esta radio. Porque creemos que todo lo que es de Dios, entonces Dios va a proveer para todo lo que es suyo. No hay nada que sea de Dios, a no ser que los hombres seamos desobedientes o no entendamos o entre tacañería, avaricia o algún tipo de algo que pertenece a la carne que no pueda llevar a cabo lo que es de Dios. Yo creo que el hombre puede interrumpir cosas preciosas que son de Dios, puede postergar o incluso puede frustrar propósitos santos, cosas que son de Dios. Pero cuando hay un remanente que edifica, como hemos dicho anteriormente, edifica de acuerdo a Dios, cuando hay un remanente que edifica de acuerdo al designio de su voluntad, que se deja llevar por su propósito, que comienza proyectos inspirados por Dios, que es Dios el que te dice qué hacer. Cuando Dios te dice qué hacer, yo quiero decirte, quiero asegurarte que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas para poder llevar a cabo ese propósito. Dios siempre provee para su propósito. Un siervo de Dios de la talla de Hudson Taylor dijo una vez: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Y el Señor en el libro de Génesis se revela a sí mismo a Abraham como Jireh, esto es proveedor. Y un proveedor es alguien que dice literalmente el Señor verá cómo provee. Y tenemos la figura de Isaac, cuando iba con Abraham por el camino al sacrificio, y le pregunta el chiquillo: papá, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos todo lo que necesitamos, pero falta el sacrificio. Y Abraham le dijo: bueno, hijo, el Señor verá cómo provee. Un hombre de fe, un hombre que conocía a Dios, un hombre que estaba obedeciendo a Dios, y cuando alguien entra en esa obediencia a Dios, Dios va a proveer. Y nosotros tenemos que tener esa misma confianza. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos que usar, y eso nos va a dar paz también para las cosas que nosotros tenemos por delante. Si Dios te llama a ti a hacer un proyecto empresarial, si Dios te llama a construir un hogar, una familia, si Dios te llama a un ministerio pastoral o a un ministerio de cualquier índole, si Dios te llama a crear una asociación o a ser un misionero, o Dios te llama a cualquier cosa aquí en la tierra, ten por seguro que Dios te va a proveer. Es posible que durante algunas etapas en el desarrollo de esa vida, de ese ministerio, de ese proyecto que tienes, o mismo hay momentos en la familia, cuando edificamos la familia, que no tenemos todo lo que nosotros quisiéramos. Pero al final, cuando pasan los días, miramos atrás y nos damos cuenta de que Dios ha sido fiel, de que Dios de alguna manera o de otra ha provisto. Y nosotros también, por supuesto, tenemos que entrar en el espíritu de Pablo a los filipenses cuando dijo que he aprendido a vivir cualquiera sea mi condición. Sé vivir en abundancia. Y es verdad, hay momentos de abundancia, hay momentos donde parece que pues todo te sale bien, donde la economía fluye, donde ese trabajo pues te aporta una estabilidad y bueno, hay momentos donde parece que todo va viento en popa, y hay otros momentos donde seguro que estás de acuerdo conmigo, donde parece que hay que todo sale mal, o donde se rompe una cosa, luego se rompe otra, tienes facturas que vienen que no sabías, que no tenías previsto. Entonces hay momentos, como dice Pablo también, hay momentos de escasez. Y él aprendió el secreto para vivir cualquiera sea su condición, y el secreto es el contentamiento. Nosotros estamos contentos, teniendo sustento y abrigo, con lo que el Señor nos da. Lo importante es que pues mantengamos la piedad,
no entremos en un espíritu de codicia, abandonemos por completo esa teología de la prosperidad que nos dice que todos somos llamados a ser ricos y que todo va a ir súper bien y que nunca nos vamos a enfermar, etcétera, porque eso es mentira, eso no es de Dios. Y nosotros pues tomamos mejor el consejo de Pablo, donde dice, he aprendido a vivir cualquiera sea mi condición. Y ahí, al final, es donde Pablo mete ese famoso versículo que nosotros repetimos muchas veces, sobre todo en momentos de debilidad o de prueba, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero que podamos ver en el desarrollo de nuestra vida, aunque han habido etapas, momentos donde parece que Dios no estaba o que Dios aparentemente no ha provisto, pero si echamos la mirada atrás y vemos el curso de nuestra vida y todo lo que ha pasado en nuestra vida, nos damos cuenta, oye, estamos aquí ahora y hemos hecho cosas, hemos edificado, somos mejores, hemos construido una casa, un ministerio, una empresa. Oye, y aquí estamos, Dios ha provisto, Dios ha sido fiel. A eso es lo que me refiero. Si tu empresa es de Dios, Dios la va a prosperar. Si tu ministerio es de Dios, Dios lo va a prosperar. Y Dios va a prosperarlo de acuerdo a la provisión que Él tiene preparada para ti y para mí. Esto es una seguridad que nosotros tenemos que atesorar en nuestra vida y tenemos que creerlo, porque todos pues tenemos una cierta inquietud cuando comenzamos algo o cuando quizá Dios nos manda que hagamos algo y no tenemos los recursos aparentemente, pero empezamos a caminar y vemos cómo los recursos vienen. Te podría contar muchos testimonios de cómo Dios ha provisto a lo largo de nuestra vida y hemos visto milagros de Dios que nos han dejado verdaderamente asombrados a mi esposa y a mí, cómo Dios ha sido fiel con nosotros, cómo Dios nos ha cuidado a lo largo del tiempo, cómo hemos querido con todo nuestro corazón agradar a Dios. Y entonces en ese camino de agradar a Dios hemos visto la provisión de Dios. Recuerda estas palabras de Hudson Taylor: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Dios es nuestro proveedor. Y el último principio, ¿cómo edifica a Dios? Dios edifica dándole crecimiento y fortaleza a todo lo que hace. Todo en el reino crece, todo en el reino se desarrolla, se fortalece. Todo a lo que Dios da la vida tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Es decir, cuando Dios comienza algo, automáticamente nos ponemos en sus manos y Dios es el que da el crecimiento. Acuérdate que en el programa pasado hacíamos énfasis en ese versículo tan poderoso del libro de Mateo, donde Jesús mismo, Él está diciendo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero estoy seguro de que también Jesús no solamente edifica la iglesia, sino que también edifica nuestra propia vida, edifica la familia. Yo me atrevo a decirte y a cambiar ese versículo, no cambiarlo arbitrariamente, sin saber lo que digo, o de una forma irrespetuosa hacia la palabra, pero podría darte otros textos donde habla precisamente de yo edificaré tu vida, yo edificaré tu matrimonio, yo edificaré tu familia, yo edificaré a tus hijos, yo edificaré mi reino en esta tierra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es colaborar con Dios, andar en obediencia a Dios, estar en acuerdo con Él, y vamos a ver cómo Él pues ministra a las personas, cómo Él hace que todos los acontecimientos obren para bien en aquellos que aman a Dios. Dios se va a glorificar de una forma tremenda. Así que te resumo este tema que hemos intentado abordar muy brevemente en este momento, y es cómo Dios edifica. Lo primero,
Dios edifica de acuerdo al designio de su voluntad. Segundo, Dios edifica de acuerdo a Él. Tercero, Dios edifica proveyendo todo lo que se necesita para llevar a cabo la obra. Y por último, Dios edifica dándole crecimiento, fortaleza a lo que Él hace. Espero que podamos aprender de Dios. Espero que podamos vivir una fe sencilla, una confianza en Dios, que el creyente vuelva a confiar en Dios. Hoy tenemos muchos medios, estamos hiperconectados, tenemos mucha información, tenemos muchos estudios a los cuales acceder. Pero recuerdo las palabras de Larry Crabb, un escritor que escribió un libro sumamente instructivo, que es se titula El silencio de Adán. Y él habla acerca de que en esta generación parece que estamos buscando ser mejores en cuanto a ser más preparados teológicamente, ser más preparados psicológicamente. Queremos prepararnos, estudiar para ser mejores consejeros cristianos, para ser mejores consejeros familiares, terapeutas, y querer alcanzar un grado de conocimiento de las personas, de la sociedad, del hombre en general, para poder ayudar al hombre. Pero él dice, sueño con que el día de mañana se cambie todo eso por ancianos, por personas, hombres y mujeres, que sean piadosos, que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan un gran entendimiento de la palabra de Dios. Cosas sencillas que nosotros podemos ver que esculpieron nuestros antepasados, hombres de Dios, avivadores de nuestra historia, que cuando tú lees las biografías eran hombres que dependían de la oración, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de hacer la voluntad de Dios, y de una forma sencilla pero poderosa edificaron el reino de los cielos aquí en la tierra, en el lugar donde Dios les llamó a edificar. Así que te rescato ese consejo de Larry Crabb y también que la oración para que Dios pueda seguir edificando en nosotros su propia vida y su propio reino en cada uno de nuestras vidas. Dios te bendiga y te emplazo al siguiente programa de La Sabiduría Edificó Su Casa. Hasta pronto.